Siempre he creído que en la vida es importante tener lo que los marineros llaman un puerto de destino. Y hoy, después de navegar durante casi 8 años, a veces con el viento en popa, el viento a favor, muchas veces con el viento en contra, con tempestades, el barco de este gobierno se acerca poco a poco a ese puerto. No es un puerto final, sino un puerto intermedio en el camino del progreso, del desarrollo, de la paz de Colombia. Un camino que esperamos nos siga llevando a todos los colombianos, a un mejor mañana. Es momento entonces de hacer un balance de lo que con convicción y con esfuerzo pusimos en marcha durante este tiempo para cumplir la tarea que nos encomendaron los colombianos hace ya casi 8 años. Nuestro objetivo, ustedes todos lo saben, ha sido avanzar hacia la meta de hacer de Colombia un país en paz, un país más equitativo, un país mejor educado. Para lograrlo teníamos que acabar con el lastre de un conflicto armado con las FARC que sufrimos por más de medio siglo. Un conflicto que nos costó cientos de miles de muertos y millones de víctimas, que aisló a muchas regiones de la oferta institucional del Estado y que nos impidió desarrollar nuestro verdadero potencial. Terminado el conflicto, los colombianos tenemos por delante el enorme desafío, más difícil todavía, pero más importante, de construir la paz. La paz es reconciliación, nos lo dijo en su maravillosa visita el Papa Francisco. La paz es reconocer y aprender de nuestras diferencias, que en vez de dividirnos, nos deberían enriquecer. Nuestra diversidad cultural es la mejor prueba de ello. Tenemos que reconocerla, cuidarla, potenciar todas sus expresiones, vivirlas con alegría y orgullo. Y la cultura es el camino a la unidad desde la diversidad. Por ello, desde el año 2010 nos propusimos, con nuestra querida ministra Mariana Garcés, partir de esa gran riqueza, de las dinámicas culturales propias de cada comunidad, para reconstruir y fortalecer el tejido social de una nación unida y en paz. Los retos eran inmensos: buscar más recursos y nuevas fuentes de financiación, mejorar la infraestructura del sector, hacer de Colombia un país lector, fortalecer los planes nacionales en artes representativas. Además, promover la apropiación y el cuidado de nuestro patrimonio material e inmaterial, apoyar a los artistas, a los creadores, consolidar las políticas para las industrias culturales y, desde luego, seguir fortaleciendo la industria del cine. Uno de los logros más importantes en estos años ha sido la creación de nuevas fuentes de financiación para el sector. Por ejemplo, desde el año 2012 se destina un promedio de 20.000 millones de pesos anuales del impuesto al consumo de la telefonía móvil para fortalecer las cerca de 1.500 bibliotecas públicas del país. Y en la última reforma tributaria se logró que, aparte del servicio de voz, se incluyeran también en la base gravable los servicios de datos, Internet y navegación móvil, ampliando así el recaudo de fondos para la cultura. Estos nuevos recursos nos han permitido darles a los colombianos nuevas colecciones bibliográficas, darles a los colombianos conectividad, capacitación de bibliotecarios, tutores y promotores de lectura, así como financiar programas de promoción de esa lectura. De igual forma, hoy las regiones tienen más recursos
para hacer el inventario de su patrimonio cultural, para protegerlo, para promoverlo, para fortalecer sus museos, sus archivos, sus bibliotecas patrimoniales, sus centros de memoria. Y sumado a estos recursos, entre el año 2011 y 2018 destinamos más de, óigase bien, 2.6 billones de pesos para fortalecer el sector y los resultados están a la vista. Con el Programa Nacional de Concertación Cultural se han apoyado 12.800 proyectos para fomentar procesos de formación, lectura y escritura, la realización de festivales, de carnavales, de ferias. Colombia, afortunadamente, es un pueblo alegre, que les gustan las ferias, las festividades, los festivales, y por eso los promovemos cada vez más. Por medio del Programa Nacional de Estímulos, destinamos 100.000 millones de pesos para entregar más de 4.300 estímulos a los artistas. Nosotros tenemos un talento natural, a los investigadores, a los gestores culturales, apoyos que pueden ser a través de las becas, de premios, de residencias artísticas, entre muchas otras formas de estimular la cultura. Hoy Colombia, y ustedes lo saben mejor que yo, tiene más y mejores espacios para la cultura. Nunca antes, y lo digo con mucho orgullo, nunca antes se había invertido tanto en la construcción y rehabilitación de espacios dedicados al arte. Desde el 2010 iniciamos la intervención de más de 270 espacios entre teatros, casas de cultura, bibliotecas, museos, escuelas de música, espacios públicos en poblaciones emblemáticas como Monpós, como Pamplona, un teatro maravilloso que hay en Providencia, en Buga, otro teatro y una casa cultural lindísima allá donde la Madre Laura, en Jericó, y tantos otros sitios, que es además, ministra, de lo que más aprecia la gente. Cuando uno va a varias poblaciones donde ha hecho varias obras, siempre la que tiene que ver con la cultura es como que saca más agradecimiento, la gente lo aprecia más. Durante estos años hemos llevado a cabo 48 restauraciones y rehabilitaciones en bienes que son patrimonio cultural de la nación, entre las que se destacan las hechas, por ejemplo, en el Museo Colonial, allá en Bogotá, y a la Basílica y el Claustro de Monguí, en Boyacá. Y desde luego emprendimos un proyecto maravilloso, del cual también nos sentimos muy orgullosos, tal vez el más ambicioso arquitectónico que hemos logrado, y es la restauración y ampliación del Teatro Colón. Hoy contamos con un teatro que yo no dudaría en calificarlo de majestuoso, una verdadera joya del siglo XIX, que tiene hoy la caja escénica más moderna de toda América Latina, capaz de recibir las producciones más exigentes. Y estamos construyendo 3 salas más, una para el uso exclusivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que no tenía sede, una sala alterna y otra experimental. De manera que lo que se llama el Teatro de los Colombianos quedará a la altura de los mejores del mundo entero. Y para quienes no lo conozcan todavía, los invito a que vayan, a que recorran y disfruten de su amplísimo programa cultural. De hecho, en estos días se está presentando una obra que se llama El crimen del siglo,
que es una obra sobre los hechos ocurridos en Bogotá ese nefasto 9 de abril del año 48. Ahora bien, para fortalecer al sector, como nos lo propusimos al comienzo del gobierno, además de mejorar su financiación, teníamos que mejorar su arquitectura normativa. Y por esta razón le presentamos al Congreso, usted se recordará, gobernadora, varias leyes, sobre todo 3 que quiero destacar. Una de ellas es la Ley de Espectáculos Públicos para las Artes Escénicas. Hagan un poquito de memoria. Hace 8 años era impensable que grandes artistas internacionales se presentaran en nuestro país, por muchas razones, entre otros por el conflicto armado. Pero gracias a los estímulos creados, ya hemos disfrutado en nuestro suelo de los mejores grupos y de los mejores espectáculos del mundo, como los Rolling Stones, Lady Gaga, Madonna, U2, el Circo del Sol, el Circo de Soleil, 2 de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, Bruno Mars, entre muchos otros. Ya han venido aquí y han tocado aquí. Los recursos obtenidos gracias a esta ley han permitido también mejorar la infraestructura de 124 escenarios culturales entre públicos y privados en todo el país. Y como complemento a esta ley, en el año 2016 lanzamos el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, cuyo propósito es facilitar los trámites precisamente para la realización de estos espectáculos. ¿Y qué decir del cine? Que ha tenido un crecimiento exponencial en estos años. A comienzos de esta década se estrenaron en promedio 12 películas nacionales al año. El año pasado se estrenaron 43 producciones y se ha duplicado el número de espectadores del cine nacional. Nuestro cine es cada vez más reconocido en el exterior, cosa que nos llena de satisfacción. Por ejemplo, la película La Tierra y la Sombra de César Acevedo recibió ese premio que se llama la Cámara de Oro a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes. Ustedes todos vieron cómo El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra fue nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. Casi lo ganamos. Estos son 2 hitos en la historia de nuestra cinematografía y sabemos que vendrán muchos más. Con la Ley Filmación Colombia, otra ley que aprobó el Congreso, que propusimos hace unos años, que es además única en América Latina, estamos promoviendo a nuestro país como un destino para el rodaje de películas. Y ya se han aprobado 35 proyectos cinematográficos internacionales. A quienes invierten en un rodaje en Colombia se les hace una devolución generosa, el 40% del gasto en contratación de servicios y preproducción, de producción, de postproducción, del 20% en un gasto de hoteles, de alimentación, de transporte. Y por eso ahora es común encontrarse a estrellas de Hollywood en cualquiera de nuestras ciudades. Ya vinieron, ya estuvieron aquí y van a volver. Tom Cruise, Antonio Banderas, Charlize Theron, John Malkovich y últimamente Mark Wahlberg, que lo vimos en Bogotá filmando una película hace unas semanas. Y las calles de Cartagena están hoy revolucionadas por estos días con la presencia de Will Smith, quien está grabando ahí su última producción llamada Gemini Man. Hoy, esta mañana, coincidencialmente, el DANE publicó los resultados de los servicios de producción de películas de cine y televisión. Los ingresos crecieron 58%
frente a febrero del año 2017. Y qué bueno, esa es la idea, que aprovechen las maravillosas locaciones que tenemos en nuestro país, pero que al mismo tiempo generen empleo para actores, para los creativos, los técnicos colombianos, y nos ayuden a estimular las economías locales. Y la otra ley que creamos fue la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, que varios gobiernos intentaron promulgar en el pasado, y nosotros logramos hacerlo poco antes de que el país hiciera uno de los más grandes hallazgos para la humanidad. Después de 307 años de búsqueda, un grupo de científicos y arqueólogos subacuáticos encontró el galeón San José. Uno de los últimos galeones del siglo XVII, con una historia maravillosa detrás de lo que sucedió antes y después, que fue hundido ahí cerquita a las Islas del Rosario, muy cerca, inclusive donde tiene el presidente una isla, la Isla Tesoro. Ahora mismo estamos avanzando para lanzar la expedición científica y tecnológica más importante de nuestro tiempo. Nunca antes se ha hecho un rescate de un patrimonio a esa profundidad y un rescate tan importante. Y otro logro importante para la cultura, para promover la cultura del país, es que estamos garantizando la seguridad social para los artistas, para los gestores y creadores culturales. El año pasado definimos la manera en que deben gestionarse los recursos de la estampilla Procultura, y más adelante la ministra les hablará sobre esta y otras iniciativas que se han implementado en favor del sector. Yo quiero hablarles sobre un logro que me tiene muy alegre y muy esperanzado, porque eso nos facilita un mejor futuro para Colombia. Nos propusimos hacer de Colombia un país de lectores, que los niños aprendieran a querer, a amar los libros. Y muchos de ustedes saben que cuando uno adquiere ese amor nunca se pierde. Y ese es un amor que lo enriquece a uno todos los días. Y hoy decimos con orgullo que hemos logrado avanzar de manera importante en ese objetivo de convertir a Colombia en un país de lectores. En el año 2012 el índice de lectura del país no llegaba ni a 2 libros por persona al año, una cifra preocupante, éramos de los últimos. Por eso con los Ministerios de Cultura y Educación lanzamos una serie de planes, sobre todo uno que se llama Leer es mi cuento. La cartera de Educación se ocupó de las bibliotecas escolares y la lectura en las aulas. El Ministerio de Cultura se hizo cargo de las bibliotecas públicas y puso en marcha programas para promover la lectura en las casas, además de dotar de libros gratis a los hogares de escasos recursos. A esta apuesta por un mejor futuro para Colombia, a través de la lectura, le destinamos el 39% del presupuesto de cultura. Esa era la importancia que le estábamos dando a ese objetivo, y cómo me alegra saber que nuestro esfuerzo está dando resultados. Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la gran encuesta nacional de lectura, en la que se hace una medición precisa, muy amplia pero precisa, especializada sobre cuánto leen los colombianos. Y aunque en la región ya se han llevado a cabo este tipo de mediciones, es importante resaltar que Colombia es pionera porque la llevamos a las zonas rurales. Esto no lo hacen en otros países. La encuesta mide en qué medios leemos, si impresos o digitales,
cuántas personas acuden a las bibliotecas, las públicas y las privadas en un año, cuántos libros les leen a nuestros niños menores de 5 años de edad, que esa es para mí la forma más efectiva de estimular la lectura, que las mamás y los papás le lean a los niños, le dejen los cuentos en la mitad del camino y les pongan el libro para que el niño se estimule a seguir leyendo. Pues bien, los últimos resultados de la encuesta arrojaron que el promedio de lectura de las cabeceras municipales llegó a 2.9 libros por año. Y si el análisis se hace sobre los ciudadanos que manifestaron leer libros, el promedio nacional se ubica en 5.1 libros por año. Y eso incluyendo las zonas rurales, y en 5.4 si solo tenemos en cuenta las cabeceras municipales. Todavía nos falta un camino por recorrer, pero ya estamos en el grupo de países más lectores de América Latina, al lado de Brasil, de Chile. México y Argentina nos llevan una delantera, pero nos estamos acercando. Este logro tan valioso ha sido posible gracias a la suma de muchos esfuerzos, de muchas voluntades. Las secretarías de Cultura y Educación de los municipios, de los departamentos. Gracias, gobernadora, porque el departamento del Valle le ha puesto mucho corazón a este empeño. Ha sido muy importante la cooperación internacional. El sector privado se ha comprometido con este objetivo, pero sobre todo al valioso grupo de entusiastas bibliotecarias y bibliotecarios por todo el país, y a todos quiero agradecerles. Muchas gracias porque ha sido una labor excepcional. Y ha sido un trabajo monumental. Pero miren esto, en estos 8 años, Colombia pasó de tener 8 millones de libros a disposición del público a tener más de 30 millones de libros de calidad repartidos en todas las bibliotecas públicas, en los hogares de bienestar familiar, en los centros de desarrollo infantil, en las casas de los compatriotas más vulnerables, en las instituciones de educación pública. Y por el otro lado, el Ministerio de Educación ha entregado más de 9 millones de libros de literatura en las bibliotecas escolares del país. Y aquí no estoy incluyendo los casi 42 millones de textos escolares que hemos entregado a los estudiantes en los colegios de todo el país. Si uno suma todo eso, son más de 70 millones, ministra, 70 millones de libros en total que este gobierno ha dado para que los niños y las niñas de Colombia lean y estudien más. Pero nosotros quisimos ir más allá de lo tradicional y a través, porque hoy vivimos en un mundo diferente, hoy hay los computadores y el ministerio, a través del Ministerio de las TIC, hemos entregado 28.600 computadores y tabletas a las bibliotecas públicas y otros 11.000 computadores y tabletas en las casas de la cultura. Y en los colegios oficiales hemos entregado 1.800.000 equipos. Y con eso, miren esta cifra, pasamos de tener 24 niños por computador en el año 2010 a tener hoy en el país 4 niños por computador, de 24 a 4 niños por computador. ¿Eso por qué es tan importante? Porque el acceso a ese maravilloso mundo, ilimitado mundo de la tecnología, del Internet, del conocimiento, transforma vidas y hace de cualquier persona una mejor persona. Tener estas herramientas a la mano, que entre otras cosas la gente pueda usar
por ejemplo, con aplicaciones didácticas como Lee Más, creada por el Ministerio y la Biblioteca Nacional, que invita a los muchachos, a las muchachas, a los usuarios a descubrir nuevas formas de leer y ofrece más de 70 contenidos literarios. También se han desarrollado herramientas digitales como Maguaré para la primera infancia o Viajeros del Pentagrama para el aprendizaje de la música. Todas estas cifras son elocuentes. Leer ya no es un privilegio de pocos. En todos, absolutamente todos los rincones del país es posible ahora acceder a la lectura, virtual o impresa, y de manera gratuita, totalmente gratuita. Y asimismo, en estos años hemos construido más de 210 bibliotecas públicas nuevas en todo el país, algunas de ellas ubicadas en los lugares más apartados o afectados por el conflicto armado. Además, instalamos 20 bibliotecas con la ayuda de Francia, bibliotecas móviles en las zonas de reincorporación de las FARC, en las que la comunidad y los excombatientes, ambos, pueden leer libros, ver películas, participar en talleres, todo en torno a la lectura. Estos espacios están ayudando a generar confianza, a reconstruir el tejido social de estas poblaciones. Las comunidades indígenas también se han beneficiado con este impulso a la cultura. En la Sierra Nevada se está construyendo un centro de memoria indígena y la biblioteca indígena más grande del país, que son fundamentales para ayudar a preservar su cultura y sus valores, que es lo que ellos más aprecian. Y como estos logros que les he mencionado, hay muchos más que dan cuenta del fortalecimiento que ha experimentado la cultura durante estos 2 periodos de gobierno. De manera que, queridos amigos, quiero agradecer la gran labor de todos, pero muy especialmente de una gran vallecaucana, de Mariana Garcés, de todo su equipo. Han sido 8 años de trabajo duro, de enormes satisfacciones, también de grandes desafíos, que nos permiten decir que hoy Colombia tiene una verdadera política cultural y un sector cada vez más dinámico, más sólido, que hemos sembrado, que es lo más importante que puede hacer un gobernante, sembrar para que esa semilla crezca y después florezca y dé frutos. Yo me siento muy satisfecho por este balance, aunque sabemos que siempre queda faltando mucho, que siempre se puede hacer mucho más, pero nadie puede negar que hemos avanzado y de qué manera, y que lo hicimos con el poder del entusiasmo y de la convicción. Juntos, todos los colombianos, desde todos los ámbitos, estamos construyendo una sociedad más abierta, más plural, más leída, con mayor contacto con las manifestaciones artísticas de Colombia y del mundo. Una sociedad que, como soñaba nuestro gran Nobel García Márquez, canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por presentarnos este balance tan positivo en materia
de cultura para el país. Ahora, para profundizar en algunos de estos logros, escucharemos una charla entre el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y la señora ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba. No funciona. Aló, sí. Aló, bueno, muy bien. Ministra, la primera pregunta que se le viene a uno a la cabeza es ¿por qué escogió esta sede de la antigua licorera del Valle para hacer este evento? Bueno, presidente, muy buenas tardes para todos. Para usted, muchísimas gracias por estar aquí en Cali, en nuestro departamento del Valle del Cauca, para venir a rendirle cuentas al sector y a los colombianos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en este evento del día de hoy. Pues estamos en la licorera porque este es un proyecto que nos hemos propuesto con la señora gobernadora, con Dilian Francisca y con el señor alcalde, y también con el sector privado. Usted, no sé si se acuerda, pero hace unos años vino a Cali en el marco de los World Games y Luis Lenis lo llevó a la inauguración del Festival de Salsa de Cali. Y usted en ese momento le prometió a Cali un espacio para la danza. Primero intentamos estructurar un salsódromo, un bailódromo realmente, porque usted decía que no solamente en Cali se bailaba salsa, sino otras manifestaciones. Después, con la señora gobernadora, con el equipo de cultura, con Isabel Cristina, con su nueva secretaria, pues hemos venido estructurando lo que será el gran centro para la danza y la coreografía de Colombia y uno de los más importantes de Sudamérica. En este espacio, que es muy emblemático para Cali y para los vallecaucanos, existirá ese centro. La licitación para el primer edificio está en curso. Va, además de tener unas salas de danza, un pequeño teatro, una pequeña arena, un centro de acondicionamiento físico y una biblioteca especializada en danza. Y servirá no solamente a Cali, al Valle del Cauca, sino a toda Colombia. A Colombia le hacía falta un centro de coreografía y de danza, y Cali y el Valle del Cauca tendrá la fortuna de que esta sea su sede. Muy bien. Muy bien. Bueno, ministra, entonces hablemos sobre las inversiones que se han hecho en la cultura en esta región, en su tierra, en estos 8 años. Sí, señor, nunca antes el gobierno nacional había invertido tanto en el Valle del Cauca. Son 225.000 millones en estos 8 años. Se han hecho 13 nuevas bibliotecas públicas: Pradera, Trujillo, Florida, Candelaria, Viges, Buenaventura, La Unión, en Yumbo. Hemos rehabilitado casas de cultura, hemos hecho 3 escuelas de música en Cali, en Yotoco, en Candelaria. Hemos hecho salas de danza en Obando, en Palmira, en Tuluá, en La Victoria. Hemos adecuado el teatrino de la Comuna 16, hemos invertido recursos en el emblemático Museo La Tertulia, que hoy tiene una renovada sala cinemateca. Adicionalmente, dejamos en Cali una escuela taller de jardinería y tenemos una de las bibliotecas más queridas por los caleños, que es una biblioteca en el Estadio Pascual Guerrero, dedicada al deporte, que terminó siendo una de las bibliotecas más significativas en la última concurso de bibliotecas que se la ganaron en INSA, pero el Valle, con esa biblioteca,
quedó de finalista. Adicionalmente, hemos apoyado 460 proyectos culturales aquí en el Valle del Cauca, desde la Orquesta Filarmónica de Cali, la Bienal de Danza, el Petronio Álvarez, Incolballet. Muchísimos acceden a recursos y no solamente desde Cali, sino también desde el Valle. La Fundación Canto por la Vida, que preserva nuestra música colombiana andina, y son muchos, de verdad, presidente, las realizaciones y los logros para Cali y el Valle del Cauca. Y para el Pacífico también, se han hecho inversiones en todo el Pacífico, incluido el Chocó, y usted tiene una viceministra que viene del Chocó, que es nuestra querida Zulia Mena. Zulia, ¿por qué no nos cuenta rápidamente usted como chocuana, cómo ve las inversiones y qué hemos hecho en el Pacífico en materia cultural? Y usted ha sido parte fundamental. Bueno, presidente, muchas gracias. Y yo quiero decirle que tus acciones sean tan fuertes que tus palabras no se escuchen. Más allá del legado del Ministerio de Cultura, el legado que va a dejar usted en estos 8 años, no solamente en cultura, sino en otros temas a nivel nacional y para el Pacífico, es muy importante. En el caso de Chocó, de Nariño, del Cauca, la distribución y los recursos que usted mencionaba se reflejan con más de 286.000 millones de pesos en esos 3 departamentos, en casas de la cultura, en bibliotecas, en restauraciones que se han hecho en bienes importantes, como el Palacio Episcopal de Quibdó, por ejemplo, en 4 parroquias del Cauca. Tenemos inversión también en lo que tiene que ver con las escuelas taller de Tumaco, de Quibdó. Tenemos inversión en temas importantes como el proceso de concertación, que fueron más de 1.500 proyectos, más de 33.000 millones de pesos. Estos recursos le llegan directamente a las comunidades a través de sus organizaciones. Hay una dinámica importante de organizaciones, gestores culturales, y los recursos del Ministerio de Cultura, a pesar de que son pocos, se redistribuyen de una forma muy buena. Ministerio de Cultura, antes de la firma de los acuerdos de la paz, ya venía llegando a regiones importantes del país donde antes no se había llevado inversión. Tenemos nosotros, por ejemplo, el caso de Chocó. El teatro, se recuperó el Teatro 1 de Mayo de Andagoya, que usted estuvo allá en la posesión del ministro de Ambiente. Tenemos también, en este momento, se está construyendo el Teatro César Conto de Quibdó, tenía más de 30 años abandonados allí. Entonces, la inversión que se ha hecho en el Pacífico tiene que ver con el fortalecimiento de esas capacidades que hay en la región, y para nosotros realmente es importante que este proceso se continúe. Usted se nos adelantó, nosotros como equipo del Ministerio de Cultura, que tenemos día a día a la ministra, queremos decirle a los del Valle del Cauca que tienen una de las mejores ministras del país. La ministra Mariana ha venido registrando en la calificación que hacen de los ministros en los primeros puestos durante los 8 años que lleva en el ministerio. Es una persona exigente, una persona muy ejecutiva, cumple con su palabra y de un corazón muy grande. Entonces deben sentirse orgullosos de ese proceso. Y las fiestas que en el Pacífico son tan importantes, Festival de Blancos y Negros, la fiesta de San Pacho, aquí tenemos el presidente de la fiesta de San Pacho de Quibdó, tenemos también la fiesta religiosa de Popayán. El Ministerio de Cultura ha venido apoyando en diferentes expresiones culturales el fortalecimiento del Pacífico. Son recursos que se ven y se sienten hoy. Ese porcentaje de más lectores, un gran número, está en el Pacífico, porque se construyeron más de 43 bibliotecas donde los niños que no tenían oportunidad han asistido en los procesos de paz. En el caso de Río Sucio, por ejemplo, una de las bibliotecas móviles está ubicada en esa zona. Entonces, a nosotros nos parece importantísimo
con los pocos recursos que el Ministerio de Cultura maneja, que fueron aumentados en este gobierno, se ha hecho una presencia importante en las comunidades y este legado realmente debe seguir. Muchas gracias, Zulia. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por su maravilloso trabajo, la pasión que usted le ha puesto a todas estas obras y a todos estos proyectos e iniciativas. Y algo que me produjo una gran satisfacción. Estuvimos inaugurando hace poco el nuevo aeropuerto de Quibdó, que es un aeropuerto realmente muy importante para Quibdó, pero cuando entramos, el sitio donde había más actividad, donde la gente estaba más contenta, era precisamente una biblioteca que había para los niños, llena de libros. Eso me pareció maravilloso como un síntoma del cambio que está habiendo en materia cultural, porque es a través de la cultura que cambiamos la forma de pensar de la gente. Ministra, precisamente a través de la cultura y a través de la lectura, este gran objetivo que nos propusimos de hacer de Colombia un país de lectores tuvo unas estrategias. Cuéntenos, digamos, las dos estrategias más exitosas para lograr este objetivo. Bueno, primero, presidente, cambiamos la manera en que el Estado colombiano venía comprando libros. Antes le ofrecían un libro al ministerio y se negociaba un descuento. Le decían a uno, le voy a hacer un descuento del 60, del 80, del 90. Cuando llegamos al ministerio con Guiomar Acevedo y el equipo del libro, de la mesa del libro, decidimos que íbamos a cambiar esa forma de comprar, que íbamos a reconocerle obviamente al editor sus derechos y los derechos de autor, pero que solamente íbamos a pagar el precio de impresión de ese libro y todos los demás costos de la cadena no. Eso hizo que pudiéramos comprar, en vez de un libro, 3. El ministerio venía comprando a 19.000 pesos el libro y empezó a comprar a menos de 6.000. Y lo otro que hicimos con la ministra María Fernanda Campo era las subastas inversas, poner un precio y que al que se bajara de ese precio era a quien se le asignaba esa compra. La verdad es que con esa estrategia, pues María Fernanda logró en el primer año como ministra dotar a todas las bibliotecas escolares que se había propuesto dotar. Lo otro fue algo que usted ya mencionó en sus palabras, que es vincular al sector privado. Tal vez usted se acuerda de Regale un libro, es mi cuento, donde las personas se podían acercar a diversas librerías del país, comprar un libro y el Ministerio de Cultura se encargaba de llevarlos a los departamentos más apartados. Usted y yo estuvimos en Mitú llevando libros y ese libro llevaba un autoadhesivo con el correo de la persona que hacía la donación y los niños le podían escribir dándole las gracias y contándoles historias que habían leído del libro que habían recibido. Nada más importante para un niño que tener su libro propio, que lo guarda en su casa, que está en su biblioteca. Por eso otra estrategia que hicimos fue en las 100.000 viviendas gratuitas que usted le entregó a los colombianos. Decíamos que una vivienda digna es aquella que tiene libros y les entregamos una colección de 8 libros, 9 libros, escritos especialmente para estrato 1 y 2. Se volvió en estos conjuntos una tarea leer y un disfrute leer. Y había uno de cocina, que era el que tenía más éxito, porque las señoras madres de estos hogares intercambiaban las recetas entre ellas y iban complementando las recetas que nosotros les propusimos. Entonces, de verdad creo que son muchos. Usted me pidió 2, yo le di 3. Muy bien, y qué bueno que estemos leyendo más. Y otra cosa maravillosa, estamos viendo más cine. El cine es otra expresión que a mí me ha apasionado desde pequeño. Mi abuelo
Calibán era un periodista, tenía una columna en su época la más leída del país, y lo que a él más le gustaba era hacer comentarios de cine. Entonces se volvió referente para todos los cineastas. Entonces las productoras de cine siempre lo invitaban y lo estimulaban a ir a ver las películas que ellas iban a presentar. Entonces iba por las tardes a matiné o a veces a vespertina, y muchas veces llevaba a sus nietos, entre ellos a este servidor, y ahí desarrollamos todos, mis primos y mis hermanos, una gran pasión por el cine. Por eso el cine a mí me apasiona. Le hemos dado un gran estímulo al cine en este gobierno. El cine tiene todo tipo de beneficios y realmente la creatividad en el cine es cada vez más maravillosa. Los invito a ver algunos de los testimonios de quienes han rodado en el país y se han beneficiado con los estímulos que estamos dándole a esas grandes casas de producción. A ver si podemos rodar el video. La ley 1556 es una ley que pretende promover el territorio colombiano como escenario de filmación. Shooting in Colombia is something that I would encourage a lot of people. It's beautiful here. Todo lo que soñaba de guión lo encontré. ¿Qué fue lo que pasó desde que entró la 1556? Antes de la ley 1556 llegaban los proyectos y siempre los cargos principales los ocupaban personas de otras partes. Ahora en los 3 proyectos que nosotros hemos hecho, todos los jefes de departamento han sido colombianos. The rebate is good for the producers, the foreign producers income, but of course then it's very good for the indigenous industry as well, because you're going to create crews and create talent and give jobs and all those kind of things. El equipo de producción en Colombia está teniendo un crecimiento exponencial año a año. We got great technical crews, we got great actors, you got great extras. We've had a really wonderful crew. The level of expertise of the Colombian crew is very, very high. It's world class. Experience working with the local team, the crew members has been really spectacular. Nos dejan un dinero importante que no estaba antes en la economía colombiana y que una vez inyectado empieza a generar impuestos, IVAs, retenciones, porque empieza a circular. El beneficio se da sobre el gasto realizado en Colombia, lo cual es muy importante, porque de esa manera incentiva la participación de personal colombiano, de empresas colombianas, de locaciones colombianas y del gasto en Colombia. Kind of amazing locations and an amazing crew. What it means to me there, it's more like, you know, it will forever remind me of this time in my life, and it's been incredibly special. Yeah, I would definitely love to come back and film again. Wouldn't hesitate again to shoot in Colombia and recommend it to anyone. Encourage anyone to come here, you know, get off the bums and come. You know? Al venir a Colombia y ver estas imágenes, uno entiende por qué alguien se puede enamorar. Aquí tenemos a una persona de esos jóvenes emprendedores de la cinematografía, que es Andrés Calderón. Usted ha sido un gran promotor, ya lo he visto en varias de las películas empujando. Tiene una empresa Dynamo que ha sido digamos, el eslabón con Colombia de los grandes productores en Hollywood, que fue creada después de la ley. ¿Por qué no nos cuenta cuál ha sido su experiencia? Presidente, muchas gracias, ministra, y en general al gobierno, y les quiero contar el gran apoyo que hemos tenido por parte del gobierno en todo lo que es el sector audiovisual. Sumándole un poco a los nombres que hablaba ahorita usted de actores conocidos, además tenemos, muy prontamente tendremos a Ben Affleck y Oscar Isaac, que estarán llegando dentro de pocos días, y también el que acaban de ver, Daniel Radcliffe, el que no lo conocen, Harry Potter, vendrá a Cali en los próximos días, así que ahorita tenemos a Will Smith en Cartagena, pero vamos a traer también otras personas acá a Cali, entonces estamos muy contentos por eso. Hablando también, les quería hablar en cifras exactas, qué es lo que ha generado en realidad para la industria. Solamente en términos de Dynamo hemos tenido una inversión extranjera de más de 300.000 millones de pesos que hemos traído en los últimos 3-4 años,
de inversión a Colombia, y son inversiones que se quedan en costos indirectos, en logística, en capacitar personas. Entonces estamos muy contentos. En términos de cifras, hoy me las actualizaron, llegamos a 146.000 noches de hoteles en estos últimos 3 años. Tenemos más de 45.000 tiquetes aéreos entre nacionales e internacionales, y hemos contratado más de 4.980 personas, técnicos, y personas del equipo, desde camarógrafos hasta personas que manejan todo el tema de cables. Entonces, definitivamente ha dado pues ha sido un incentivo y un acelerador. Les quería comentar, ayer estábamos en el rodaje de Gemini Man en Cartagena, y logramos hacer una escena que yo nunca pensé que fuéramos a hacer. En las murallas de Cartagena logramos hacer una persecución. Ministra, tranquila, las cuidamos muchísimo. Tomamos todas las precauciones, todo con escuela, taller, todo. ¿Y no pueden demoler ahí un edificio que hay por ahí? En esas estamos, en esas estamos. Estamos creando una explosión en la zona para ver si ayudamos con el tema. Pero fue una de las escenas que nunca pensábamos, y es en una muralla así de gruesa, una persecución de 2 motos, que eran temas de acción que nunca pensamos que fuéramos a lograr. Si llegaba a pasar algo, se caía nuestro Stone o al mar, o peor aún, a la tierra en el otro lado. Entonces, la verdad, pues estamos muy contentos. Yo les quisiera pedir 2 cosas para seguir apoyando la industria en este momento. Lo primero es, somos una industria nueva y necesitamos reglamentación. Hay unos decretos pendientes que nos ayudarían muchísimo a que los agilizáramos para que se volviera en realidad Colombia un tema de facilitar los rodajes. Y por último, tenemos el gran problema que fue tan exitosa la ley de cine, que ya en febrero ya no tenemos recursos y todavía no tenemos para las 5 nuevas películas que vienen en el segundo semestre. Si nos pudieran ayudar con eso, sería excelente para poder seguir trayendo todas estas personas que tenemos. Estamos en eso, Andrés. Bueno, muchas gracias. Estamos en eso. Créame que es que además es un gran negocio, porque hay unas cifras, aparte de las que acaba de mencionar Andrés, que son muy dicientes. Miren, de 39 proyectos aprobados, 29 terminaron ya su rodaje, dejaron más de 140.000 millones. La Nación aportó un poquito más de 48.000 millones como contraprestación, pero eso generó casi 20.000 empleos bien pagados, empleos que se agradecen mucho. De las 29 películas rodadas implicaron el pago de 50.700 noches de hotel, y además hoteles en los sitios más, no solamente en las grandes ciudades, sino en sitios muy alejados. Eso tiene un efecto dinamizador de la economía y de la industria también, porque eso se vuelve un círculo virtuoso. De manera que eso es algo muy importante. Y les tengo una noticia. Muy pronto va a iniciar la producción internacional de una película que se va a denominar Sound of Freedom, el sonido de la libertad, con estrellas como Jim Caviezel y posiblemente Mel Gibson, el del Patriota. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película del Patriota de Mel Gibson? Es una de mis favoritas. Bueno, entonces ahí todos van a estar bienvenidos. Y es que ustedes han visto además cómo genera alegría la visita de todos esos actores. Ustedes vieron el video de Will Smith, que se volvió viral. No sé si está ahí el video para ponerlo otra vez. Es como Colombia, estoy aquí. Estoy en Cartagena. Primer día de trabajo. It's hot. Just got me feeling luscious. La gente está muy, ¿cómo se dice? Excited.
Gracias por su calurosa bienvenida. Estoy filmando mi película en su ciudad hermosa. Le extiendo un gran abrazo y quiero conocerlos a todos. Bien. Y esto se debe también a que hay paz en Colombia. La paz nos trae este tipo de beneficios entre muchísimos otros. Y ministra, ya para terminar, la parte del bienestar de las personas que trabajan en la cultura ha sido siempre una preocupación suya, mía y de todo el sector. ¿Por qué no nos habla un poquito de la estampilla Procultura y lo que eso va a significar para los miembros del sector cultura? ¿Cuáles son las implicaciones? Sí, presidente, ese es un recurso que estaba en las gobernaciones y en las alcaldías y que estaba atrapado, porque cuando se creó la estampilla Procultura se destinó un porcentaje para el bienestar social de los artistas. Y en ese momento cambió la ley y todo el mundo empezó a tener derechos, se extendieron los programas de salud a todos los artistas. Después de presentar varias iniciativas al Congreso, 2 se hundieron. Logramos finalmente, mediante un decreto con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Trabajo, desentrabar esos recursos. Y hoy la población mayores de edad que no han cotizado nunca para pensión tendrán derecho a los PEPs. Y hay un recurso muy importante, Cali es pionero en ese censo, van 300 artistas, gestores culturales censados. Estamos en este momento en el piloto, pero la buena noticia es que su gobierno le deja desentrabado al sector cultura ese recurso para los artistas mayores. Bien. La infraestructura para que la gente pueda apreciar la cultura o para que pueda estimular la cultura, los lugares se vuelven indispensables. Llevar infraestructura a los lugares más apartados ha sido muy importante. Cuéntenos brevemente un poquito sobre eso. Sí, nosotros, pues la verdad es que por instrucciones suyas hemos llegado a los municipios más apartados de Colombia y a los lugares donde realmente una casa de cultura o una biblioteca pública se vuelve el eje de esos pequeños municipios. Adicionalmente hemos recuperado, como usted también ya lo manifestó, muchas obras que son consideradas bienes de interés cultural del ámbito nacional. Hoy los espacios son más dignos para la práctica artística. Hoy la ley del espectáculo público le ha permitido inyectarle al sector de las artes representativas y en especial a los grupos de teatro muchísimos recursos para que sus espacios sean de verdad amigables, no solamente para los actores, sino también para el público. Salas mucho mejor acondicionadas. Usted y yo alguna vez visitamos una pequeña sala en Bogotá y de esas hay muchísimas en todo el país. Son muchísimas las salas concertadas y de verdad el impulso en infraestructura que se le pudo dar a ese sector es enormemente importante. El teatro también es otra expresión maravillosa, pero si hay algo que tenemos los colombianos y que nos conocen en el mundo entero, por eso es nuestra música. La música en Colombia es realmente algo maravilloso. ¿Por qué no nos habla un poco sobre los planes de música del Ministerio y esa expedición que usted llamó expedición sensorial? Sí, nosotros, la verdad es que el plan de música para la convivencia, que depende de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, pues se ha fortalecido. Tenemos escuelas
municipales de música en casi todos los municipios de Colombia. Hemos dotado a estas escuelas con instrumentos musicales, tanto instrumentos sinfónicos como de bandas, y hacemos un aporte significativo al proyecto y a la Fundación Batuta. Batuta hoy de verdad tiene un significado muy, muy especial en el corazón de todos los colombianos. Adicionalmente a las orquestas sinfónicas también hemos fortalecido. Tenemos una orquesta filarmónica en Cali, en Medellín tenemos 2, en Bogotá tenemos nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, que acaba de terminar una gira de verdad muy exitosa por muchísimos municipios y ciudades en el país. De manera que creo que el impulso en general a la música y el aporte que le hacemos también a los niños y a los jóvenes a través de la música es muy, muy importante. En Expedición Sensorial estamos en Montes de María con un trabajo con 15 municipios en Montes de María. Estamos recuperando sus tradiciones, presidente, y la verdad es que acabamos de entrar al Catatumbo. Estamos también en 15 municipios del Catatumbo. Usted sabe que la violencia también desplazó muchas de las manifestaciones propias de estas comunidades. Las gaitas y las tamboras ya volvieron con Expedición Sensorial a Montes de María, y así esperamos, con la ayuda y el intercambio con los gestores culturales y los creadores y los artistas, hacer lo mismo en el Catatumbo. Hoy nos acompaña una persona de Montes de María que quiere dar a usted un testimonio, presidente. Mi nombre es Luis Miguel Caraballo Estremor, soy líder del movimiento artístico Afromúsica en los Montes de María, trabajo a través de Expedición Sensorial. Es un proceso muy hermoso en la comunidad de Libertad al norte de San Onofre, un proceso que se entiende como el fortalecimiento del tejido social a través del arte de cantar, a través del arte de danzar. Muchos me preguntan qué es la paz, maestra, y Expedición, yo siempre digo, la expedición me enseñó que la paz tiene sabores. La paz sabe a abuelo, la paz sabe a tambores, la paz sabe a música, la paz sabe a arte. Cuando usted reconoce esos sabores y los practica, entra en un estado de paz. Yo vengo de aquellos cerros donde las nubes lloraban, viendo que debajo de ellas la sangre se derramaba. Se escuchan allá en lo lejos 1000 voces en las montañas. Negra, mueve tu pollera que el negro tiene su maña. Se escuchan allá en lo lejos 1000 voces en las montañas. La paz de toda una tierra que en el arroyo se baña. Hey, le, la de mambo vengo yo, mamá. Hey, le, la 1000 voces una nada. Hey, le, la de mambo vengo yo, mamá. Hey, le, la, ay tambo yo quiero cantar. Suenan tambores de resistencia de gente negra. Huyen rap, ritmo autóctonos de la tierra. Ya no más guerra, quiero paz en los territorios. Suenan tambores que te hacen rechazar
del odio. De Mambú vengo yo y llego sobrado. Se apunta el canal, este paso río, no estoy cansado. Me grabamos para el río que esto está emocionado. Aquí la casimba que ya estoy acalorado. Cuando se escucha la pinga del llamador en los montes de María, esto suena mejor como lo canta la negra con su tumbao a medio lado, bailando bullerengue rapiao. Vamos mi negro, no dejes de tocar, que la rueda está empezando y apenas voy a cantar. Pa' mi gente de Colombia, pa' mi gente de la costa, pa' mi gente colombiana que este ritmo se goza. Ese es el talento colombiano. Gracias, Luis. Muchas gracias. Yo quiero decirles a todos ustedes que en los Montes de María se construye paz, que en los Montes de María hay gente que utiliza sus tambores, hay gente que utiliza el arte para tejer la paz, hay gente que quiere expresarle a Colombia de que la paz es real y que lo que un día a través de un proceso de paz se inició debe extenderse a todo el territorio. La expedición es constructora de paz. Que viva Expedición Sensorial y que viva la paz de Colombia. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. La gente se le olvida. Los Montes de María era territorio vedado, inclusive para la fuerza pública, porque era territorio totalmente minado. Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa el año 2006, recuerdo muy bien, allá era territorio, en ese momento estaba un comandante de un frente de las FARC, se llamaba Martín Caballero, que tenía asolada toda esa zona. Y yo le decía a nuestro ejército, a nuestra policía, vayan detrás de él. Y me decían, es que este individuo y su gente ha generado tal sofisticación en colocar las minas, que las colocaban no solamente en el piso, sino en los árboles. Entonces pasaban, tocaban la mina, explotaba y entonces era vedado. Finalmente logramos una liberación de ese proceso, dimos de baja a Martín Caballero y la gente no creía, decía que eso eran mentiras. Me tocó ir a mí personalmente a decir, mire, estamos conquistando nuevamente este territorio. Y años después, ya no como ministro de Defensa, sino como presidente, me fui a una población de los Montes de María y les prometí que les iba a dar un acueducto en Carmen de Bolívar. Construimos el acueducto, la primera fase, y llegué yo muy orgulloso, y entonces prendí la llave del agua salió, y la gente en silencio. Y de pronto le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, presidente, eso es mentira, eso es embuste. Yo dije, ¿qué está pasando? Entonces me fui al agua y me hice mojar. Mire, pues eso es agua. No, eso es mentira. Resulta que a esa población le habían prometido todos los gobiernos desde el comienzo del siglo pasado el acueducto, y siempre los engañaban, pero muchos de ellos habían ido con un carro tanque, salía el agua y después se iba al carro tanque y se iba al agua. Entonces les dije, no, esto es verdad, aquí no hay carro tanque. Es más, yo les prometo que vuelvo en 3 meses e inauguramos lo que queda, o sea, los otros 2 sectores de la población que no tienen acueductos. Volví a los 3 meses y me dijeron, efectivamente, el agua no se fue. Entonces le dije, vamos a inaugurar el resto. Entonces se fue todo el mundo, abrimos y salió el agua. Silencio absoluto. ¿Es que no están contentos? Y me dijo, no, presidente, sí, pero el alumbrado y la pavimentación de las calles, ¿qué? Ese es el progreso, eso es lo que
sucede permanentemente, pero la transformación de los Montes de María ha sido algo espectacular, inclusive la Vuelta a Colombia ahora pasa por los Montes de María. Ustedes van, los que no conocen, los Montes de María es un sitio espectacular de Colombia, como los tenemos todos los sitios de Colombia son espectaculares, pero la transformación de los Montes de María ha sido muy importante y con expresiones de talento como los de Luis Caraballo, es lo que lo estimula a uno a seguir perseverando. Gracias, Luis, por lo que usted hace. Otro logro en la parte cultural son las declaraciones de la UNESCO. Ministra, ¿por qué no nos cuenta cuáles han sido esas declaraciones? Sí, presidente. La verdad es que en estos 8 años hemos logrado 8 declaratorias. Las fiestas de San Pacho, que tuve el honor cuando nuestra querida viceministra era alcaldesa, entregar ese reconocimiento, los conocimientos tradicionales de los chamanes de jaguares del Yurupari, el sistema normativo Guayú, adicionalmente el paisaje cultural cafetero, es hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, el Capac Ñan, que tiene una característica especial, y es que son 6 países los que intervienen en esa declaratoria. También los cantos tradicionales del Pacífico Sur, las marimbas y los cantos tradicionales del Pacífico Sur. Presidente, si quiere, le damos la palabra al director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que es Alberto Escobar, para que nos cuente de otro proyecto muy importante que son las escuelas taller. Hola, presidente. Hola, presidente. Hola, ministra. Buenas tardes. En efecto, durante estos 8 años, las escuelas taller, que eran un proyecto de cooperación internacional, que cuando España anunció que se retiraba y retiraba su apoyo a ese proyecto, se pensó que iban a acabarse irremediablemente. Pasamos de tener 4 escuelas taller en Colombia a 10 actualmente. Son verdaderos laboratorios de paz, como usted bien lo mencionaba, son sitios donde se respeta la diferencia, donde los conflictos se solucionan hablando, y lo que es más importante es que las personas que pasan por la escuela aprenden a transformar su realidad con sus propias manos. No dependen de nadie más, porque las sedes donde las escuelas funcionan son restauradas por ellas a partir de un sistema que es aprender haciendo, y cuando no hay escuela, como está sucediendo en Tumaco, los estudiantes hacen la escuela. Antes de que se acabe este gobierno también vamos a dejar aprobada una política de oficios en donde se va a reconocer esa otra manera de hacer cosas. En Colombia todavía, lamentablemente, a diferencia de países como Alemania o Austria, la formación técnica y tecnológica está subordinada a la formación universitaria, así que en las escuelas estamos liderando un proyecto de la mano del Ministerio de Educación en el Marco Nacional de Cualificaciones, para que en el futuro no muy lejano un maestro como el maestro Caraballo, que acabamos de ver que toca el tambor, pueda certificarse al nivel igual a una persona que va a la universidad. Creemos que esa es una forma de permitir que la gente pueda vivir en su territorio sin necesidad de desplazarse a las ciudades, y estamos convencidos sin duda de que este proyecto, como bien se está denominado, es una verdadera herramienta de paz. Yo quisiera invitar a algunos de los estudiantes de las escuelas taller que han venido desde Cali, Buenaventura, Popayán, a que se levantaran, porque se han tomado el trabajo de acompañarnos hoy. El Valle del Cauca tiene la suerte de tener 2 escuelas taller, que son Cali y Buenaventura, así que en nombre de todos aquellos estudiantes que ya para la fecha ascienden a más de 24,000, queremos agradecerles, señora ministra y señor presidente, por haber dado la oportunidad, porque yo siento que mi vida también cambió en las escuelas taller.
Así que muchas gracias por haberle dado el apoyo a este proyecto que sabemos que va a continuar adelante y que sin duda va a permitir cambiar la vida de muchas personas. Muchas gracias. Ministra, ¿qué pasó con el punto ese 61 de nuestro plan de desarrollo? Sí, presidente, el punto 61 del primer periodo de su gobierno, usted decía que en Colombia… Es que ustedes, no hicieron dos personas que me han acompañado durante los 8 años, 2 mujeres, la ministra de Cultura y la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces… Resistencia. Presidente, usted en este momento y sigue diciendo lo que en Colombia se habla el mejor español del mundo. Y también está Carmelita Millán, que es la directora del Instituto de Caro y Cuervo, y comparte con usted ese criterio. Con ella y con 25 universidades, lo que hicimos fue unos convenios de asociación para que la gente que quería venir a Colombia a aprender español pudiera escoger una de esas 25 universidades y además de aprender español como su segunda lengua, tuvieran la oportunidad de vivir una experiencia cultural de la ciudad y del entorno donde queda esa universidad. La gente podía escoger ir a Manizales o Bogotá o Cali, de manera que ese proyecto va muy bien. Más de 9.000 personas están desde el 2013 rotando por esas universidades y aprendiendo español. Y también con el Caro y Cuervo acabamos de lanzar el diccionario de colombianismos. Aquí en el Valle del Cauca decimos chuspa, nadie más dice chuspa. Entonces, pues presidente, ese es un regalo que le vamos a dar al finalizar este conversatorio para que se recree un rato, a usted que le gusta tanto las palabras. Gracias, ministra, gracias. Hablemos ahora sobre un tema que está muy de moda, muy importante, que es el tema del Galeón San José. Desde el comienzo del gobierno, usted recordará, Mariana, que quisimos hacer de este proyecto un proyecto de Estado, que todos los colombianos se sintieran partícipes de este proyecto. Fuimos al Congreso, allá se aprobó una ley, consultamos para esa ley juristas, científicos, los más connotados expertos. Como siempre hay controversias, pero se aprobó una ley muy buena y luego tuvimos la suerte de encontrar el galeón. Esta ley era para cualquier patrimonio sumergido, pero encontramos galeón. Otro día, para no extenderme, les cuento cómo fue la encontrada del galeón, que también es una historia apasionante. Y nos propusimos entonces rescatar este patrimonio cultural, porque este es un proyecto cultural, un proyecto arqueológico. Esto no es un proyecto económico. Lo que sí hicimos es que, y eso fue una propuesta de los funcionarios, que el Estado colombiano, que los colombianos no arriesgáramos un peso, que hiciéramos una alianza público-privada para que esa alianza se encargara de la financiación de los costos que inicialmente se iban a incurrir y que luego el patrimonio se recuperara en su totalidad, que es un patrimonio para Colombia, para los colombianos, pero también para la humanidad, porque el criterio es ese. Esto es un patrimonio para todo el mundo. Se va a construir un gran museo muy parecido al museo que hay en Suecia, de otra embarcación muy famosa, que hoy es un centro turístico impresionante. Queremos hacer algo parecido, es una de las exigencias al originador del proyecto. También se han consultado los mejores expertos en arqueología, en patrimonio sumergido,
en historia naval. Tenemos la fortuna de haber importado uno de los grandes talentos colombianos, hoy como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es el doctor Ernesto Montenegro. Una serie de coincidencias muy importantes que se han presentado, tener a Ernesto Montenegro aquí al frente del instituto, haber logrado aprobar la ley y haber encontrado el galeón. Y por supuesto, como teníamos previsto, a este gran proyecto, como a todo gran proyecto, le surgen enemigos, le surgen críticos, pero lo dijimos desde el principio, este es un patrimonio para los colombianos, de todos los colombianos. Con mucho gusto vamos a compartirlo desde el punto de vista cultural y arqueológico con el resto del mundo, pero lo encontramos en aguas colombianas y no vamos a permitir que otros intereses que han sido fuertes, intereses económicos que han querido reclamar el tesoro como de ellos, empresas que han demandado a Colombia por unas sumas astronómicas, les hemos venido ganando cada demanda y ahora surgen pues otro tipo de opiniones que ¿por qué no dejamos el galeón donde está? Que está en la mayor profundidad de cualquier galeón que se ha rescatado hasta ahora en la historia. Y yo pregunto, ¿de qué nos sirve a los colombianos dejar el galeón a 600 metros de profundidad si nadie puede bajar a verlo? ¿Y eso qué utilidad tienen? Pues hay unos que están diciendo que debamos dejarlo, pero por eso es importante que todos los colombianos nos unamos y defendamos ese patrimonio nuestro, que lo podamos extraer de la mejor forma, con la mejor técnica, como espero que así sea, y que pongamos ese gran patrimonio cultural y arqueológico al servicio de los colombianos y del mundo entero. El que quiera venir, bienvenido sea, pero que nos permitan que los colombianos gocemos de nuestro patrimonio arqueológico. Y eso es una invitación que le hago a todos los colombianos. Unámonos, porque ya estamos viendo expresiones de mucha gente, muchos intereses que están queriendo impedir que nosotros logremos ese gran objetivo, que sería un triunfo para toda Colombia. ¿Por qué no? Aquí está Ernesto Montenegro. ¿Por qué no nos cuenta un poco, Ernesto, cómo ha sido este hallazgo y su importancia? Señor presidente, muchísimas gracias. Gracias por todas sus palabras. Gracias, señora ministra. Permítame señalar una cosa muy rápida. Colombia es un territorio que tiene una historia milenaria, de muchos tiempos, porque el territorio colombiano ha estado habitado desde tiempos del Pleistoceno. Del Pleistoceno y estamos en el Holoceno, y desde aquel entonces había comenzado a ser habitado. Y tenemos sitios arqueológicos que dan cuenta de más de 12.000 años. Y en los últimos tiempos se han hecho los reconocimientos, las investigaciones científicas necesarias para identificar la presencia humana, y los vestigios arqueológicos que quedan son hoy el patrimonio de todos los colombianos. En ese sentido, el Chiribiquete, desde donde comenzamos con la UNESCO, tiene hoy un reconocimiento a nivel mundial fundamental, porque esos procesos que se vivieron en el Caquetá, en el Guaviare, a lo largo del río Apaporis, a lo largo del río Negro, son del patrimonio, lo que constituyen la razón de ser de este territorio y los pueblos a lo largo de la historia. Hoy en día estamos trabajando en el área arqueológica protegida de la Lindosa, en el Guaviare, en donde hay pintura rupestre muy importante. Pero además de esos tiempos antiquísimos, hay evidencias más cercanas que son monumentales y que son de la mayor importancia mundial. San Agustín en el Huila es uno de los espacios más impresionantes del mundo. En Sierra Nevada de Santa Marta tenemos Ateyuna, Ciudad Perdida, uno de los espacios más bellos que se puedan encontrar y que hacen parte del patrimonio de la nación. Por otra parte está Tierra Adentro, que también tiene unas evidencias arqueológicas, y así a lo largo del territorio nacional hay sitios arqueológicos mayores.
todos ellos patrimonio de los colombianos, como lo señala la Constitución colombiana. Y esa historia colombiana, esa historia del territorio colombiano también es una historia del espacio colonial, de los tiempos coloniales. Por eso, en el Chocó, en Unguía, Chocó, se creó Santa María la Antigua del Darién, el nuevo parque arqueológico, que pone en evidencia cómo en todos los territorios ha habido ocupación y todos los espacios y todos tipos de poblaciones han construido el patrimonio nacional, patrimonio de la arqueología. Por eso Santa María la Antigua del Darién es hoy un parque arqueológico. Y en el tiempo colonial se desarrollaron múltiples espacios muy importantes para la construcción del patrimonio y de la cohesión de los colombianos. Cañas Gordas aquí en el Valle es fundamental, es uno de los hitos, las murallas de Cartagena, son hitos fundamentales. Todo ese conjunto de evidencias son lo que constituyen hoy el patrimonio arqueológico de los colombianos. Y uno de ellos, hoy encontrado con procedimientos científicos a través de exploraciones utilizando múltiples metodologías y con la coordinación entre múltiples instituciones, porque vale la pena señalar que para el proceso de investigación del Galeón San José ha sido fundamental el papel de la Armada Nacional y de las instituciones de investigación oceanográfica. Ha sido fundamental ese espacio y la coordinación que se ha tenido con el Ministerio de Cultura. A través de eso permitimos evidenciar en el fondo del mar vestigios de lo que hoy sabemos que es el Galeón San José y que constituye sin ninguna duda uno de los elementos patrimoniales fundamentales para los colombianos, no solamente por la calidad del vestigio, sino porque pone en evidencia que las aguas también hacen parte del territorio nacional. Ese Colombia que decíamos solamente terrestre de 1.100.000 kilómetros cuadrados, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados porque tenemos 900.000 kilómetros de aguas. Y esa es la responsabilidad del patrimonio. Venimos trabajando, creando los mecanismos para que podamos investigar de manera real y concreta. Trabajar a más de 500 metros de profundidad es un reto que no ha tenido ningún país, ha desarrollado una excavación arqueológica como la que el señor presidente exigió desde el momento en que fue hallado el Galeón San José. Hacer una excavación arqueológica a esas profundidades implica tener robots, tener la máxima tecnología existente hoy en el mundo, con todos especialistas, no solamente en el campo arqueológico, sino en lo arqueológico, en lo oceanográfico, en lo histórico, en la robótica, en la marinería, en todas esas ciencias es necesario combinarlas para poderlas hacer. Estamos trabajando en uno de los proyectos científicos más importantes de Colombia, pero no solamente por la acción misma, por el procedimiento mismo que estuviésemos haciendo, sino porque le vamos a dejar a Colombia un método para trabajar, un método responsable con el patrimonio, para que podamos intervenir y registrar todas las piezas, de tal manera que cada uno de los objetos que esté registrado, independiente de la capacidad que tengamos de moverlos, de transformarlos, todos los objetos intervenidos serán registrados de manera adecuada. El contexto arqueológico está registrado absolutamente, pero además hemos creado las condiciones administrativas y el equipo administrativo del Ministerio de Cultura ha sido absolutamente responsable durante 2 años de crear las condiciones para que ese patrimonio quede en Colombia, sea de los colombianos y se lo podamos mostrar al mundo de manera responsable. Muy bien, Ernesto. Este es sin duda uno de nuestros más grandes proyectos, es un orgullo para todos los colombianos y ojalá todos participemos, cada paso que vamos a dar, que todo sea a la luz de Colombia y del mundo entero, porque realmente es un proyecto lindísimo, como les decía, tiene una historia apasionante antes y después de todo el hundimiento, de todo lo que hay alrededor de eso, y por eso qué bueno tener ese proyecto, los grandes proyectos, así como las grandes obras culturales unen al país, y espero que este también sea un proyecto que nos una. Finalmente quiero cerrar este conversatorio haciendo un anuncio sobre otro gran proyecto. Ese proyecto se llama La Paz. En los acuerdos se pactó que con las armas que entregaban las FARC, y las FARC entregaron más armas que en cualquier otro conflicto armado que se ha negociado su terminación, y entregaron más armas por guerrillero registrado que en cualquier otro conflicto armado, pues convinimos que esas armas se fundirían y se construirían 3 monumentos,
un monumento para Naciones Unidas, un monumento para Colombia y un monumento para el país que sirvió de anfitrión en las negociaciones, Cuba. En Cuba se está definiendo el lugar y el artista. Eso lo definirán los cubanos y están en ese proceso. En el caso de Colombia va a ser en Bogotá y se decidió de común acuerdo escoger un artista, una maravillosa artista, una de nuestras mejores artistas que tenemos en este momento con un gran renombre internacional, que es Doris Salcedo. Ella aceptó, ya está en proceso su obra que se llamará Fragmentos y yo espero que esté listo en agosto de este año. Y el monumento en Nueva York, ya escogimos el sitio, allá en la sede de Naciones Unidas, en un jardín muy lindo que tiene Naciones Unidas, ya está escogido el sitio, lo escogimos con el secretario general de las Naciones Unidas, donde va a estar ese monumento. Y ese monumento va a ser construido por un artista que es producto de una competencia, una convocatoria que hizo el ministerio. ¿Por qué no les explica, ministra, cómo se hizo esa convocatoria? Y ahora vamos a dar el nombre del artista que se ganó esa convocatoria, que va a construir el monumento en Nueva York con las armas de las FARC. Sí, presidente, esa fue una convocatoria pública y abierta. La idea era que fueran o artistas colombianos o artistas extranjeros residentes en el país por más de 5 años, que tuvieran obras tridimensionales, que hubiesen hecho exposiciones individuales y exposiciones colectivas y que pues tuvieran la experiencia para construir un monumento. Después de esa convocatoria que se cerró en esta semana, se presentaron 28 propuestas al Ministerio de Cultura, se designaron 3 jurados, José Roca, Clemencia Echeverri y Lisandro Duque, y ellos fueron los encargados de escoger al artista ganador para la construcción del monumento en Nueva York. Bueno, y el artista ganador se llama Mario Opaso, con una obra. ¿Está aquí Mario? No. Una obra que se llama Kusikawaze. ¿Kusikawaze así se pronuncia? Kusikawaze. Eso para los que no saben quechua quiere decir apacible, vida apacible y venturosa. Así se llama la obra. Y, ministra, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre esa obra? Sí, la obra, presidente, evoca una canoa indígena, es inspirada en una canoa indígena. Y lo que propuso el artista es un encuentro con nuestro pasado, con nuestros orígenes. ¿Es una canoa? No es exactamente una canoa, pero inspirado en una canoa. Pero mire la coincidencia. El presidente Betancur acaba de publicar un libro que se llama, creo que La Canoa, que es tal vez de las primeras palabras que se lograron identificar en nuestra cultura. Y lo que propone es que una canoa hace una travesía por nuestros ríos y es una reconciliación con nuestro pasado y una evocación a nuestros orígenes. Ese es el resumen brevemente de la obra del artista ganador, presidente. Pues muchas felicitaciones a Mario, porque su obra va a estar exhibida por siempre allá en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en un jardín muy lindo, al lado de un jardín muy famoso que se llama un jardín de rosas que está ya conmemorando la terminación de la Segunda Guerra Mundial. De manera que con esto terminamos este conversatorio. Yo quiero felicitar a todas las personas que
han hecho posible estos logros para la cultura colombiana. Como les digo, esto es una semilla que está creciendo, que tenemos que seguir enriqueciendo todos los colombianos. Aquí lo que hay en Colombia es diversidad. Somos el país más biodiverso en materia de biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado, pero también en nuestra cultura. Yo recuerdo un gran escritor, Carlos Fuentes, que decía que América Latina tenía una gran fortaleza, que es su diversidad cultural, su diversidad en todo tipo, y que Colombia dentro de América Latina era de los países con mayor diversidad, o sea, de los países más fuertes. Y eso es algo que tenemos que entender, y la cultura nos hace apreciar más nuestra diversidad, nuestras diferencias, que al mismo tiempo se vuelven fortalezas. Por eso hoy Colombia creo que es un país un poquito más culto que lo que era hace 8 años, más consciente de su riqueza cultural, más abierto a las culturas de otros países, es decir, un mejor país para vivir. Gracias a todos.